Buenas noches, Carlos. Primero, ¿qué opinas de lo que ha pasado con el expresidente Alejandro Toledo? Bueno, como se dice, no hay plazo que no se cumpla, ¿no? En el caso de Toledo, tengo la impresión que hemos superado los 3 años de proceso de extradición ante la justicia americana, ¿no? Pero me parece que ya desde el año era una decisión cantada. Lamentablemente Toledo, digamos, contrató un equipo de abogados, yo diría, importante y poderoso en San Francisco, que estaba haciendo retrasar la decisión. Y activó todos los mecanismos legales posibles en los Estados Unidos y claro, como en los Estados Unidos hay debido proceso, eso simplemente generó una dilación, pero en realidad creo yo que la decisión estaba tomada desde el primer momento. Me parece que era el juez Dawson el que anunció su decisión y Toledo simplemente estuvo demorando y retrasando. Pero claro, eso se ha cumplido y me parece que es un punto importante para la justicia de Perú, que tengo la impresión no es la misma justicia de hoy día, ¿no es cierto? Otros fiscales, otro ímpetu del Ministerio Público y del Poder Judicial y veremos qué cosa es lo que ocurre con Toledo, ¿no? Estoy seguro que Toledo tiene que ser condenado porque me parece que es uno de los casos más, llamémoslo, más logrados, más redondos en términos de la acreditación de la evidencia de los actos de corrupción, y llega a ser juzgado. Me parece que ese es un dato de verdad importante, ¿no? Pondrá sobre la mesa nuevamente el caso Lava Jato, un poco olvidado a estas alturas de nuestra historia política, ¿no? Claro, y a eso buenas noches, y a eso queríamos justamente llegar con el contexto de esta situación, el efecto Alejandro Toledo podría un poco mover la agenda en nuestro país, porque la agenda estaba marcada entre el gobierno de la señora Boluarte y también la región Puno como tal. Sí, sí. Mira, yo dudo que el caso Toledo pueda mover la agenda, ¿no? Me parece que, al contrario, me parece que hay que saber utilizar y saber destacar el caso Toledo en el sentido de la necesidad de la actuación de la justicia, no de la impunidad, en todo sentido. En este caso en los temas de corrupción, que probablemente está más vinculado al relato del gobierno de Castillo, pero me parece que el caso de Toledo sí es un punto a favor de la actuación de la justicia. Y me parece que eso hay que llevarlo y trasladarlo a la necesidad de que el Ministerio Público actúe con la misma diligencia, con el mismo ímpetu y con la misma decisión institucional en los crímenes contra los derechos humanos, ¿no? Volviendo a la resistencia o la pestilencia, como quieran ustedes llamarlo, ¿qué se puede hacer, digamos? Porque hemos visto que ha estado con el director de IDL Reporteros. Sí. Han estado en un solo bus, se han ido a la casa de Rosa María Palacios y en IDL han estado más de 20 veces en la República. ¿Qué dice eso de nuestra democracia, Carlos? Mira, que es una democracia disminuida, ¿no es cierto? Una democracia que simplemente se queda corta en el ámbito estrictamente representativo, pero que en cuanto a lo que corresponde al respeto a derechos fundamentales, el respeto al diálogo, que es parte esencial justamente de una democracia, me parece que ahí estamos frente a un régimen absolutamente disminuido y degradado, ¿no? Y me parece que parte de esa degradación tiene que ver con el surgimiento y con la evolución de este grupo de la resistencia o la pestilencia. Digamos, nosotros hemos optado desde el primer momento por actuar legalmente, demandar judicialmente. De hecho, tenemos a Muñico, que es el cabecilla de este grupo, condenado por un delito de difamación en agravio del IDL, pero en realidad eso nos ha servido de muy poco. Ha seguido cometiendo hechos delictivos en agravio de IDL, hemos solicitado que se cumpla la condena condicional y en realidad la respuesta ha sido el Poder Judicial entró de vacaciones. Y frente a eso tenemos un sinnúmero de acciones legales que hemos iniciado en la Fiscalía de San Isidro y en otras instancias del Ministerio Público, pero claro, me parece que hay un sentimiento desde la resistencia de absoluta impunidad, de inacción, de falta de ese activismo del Ministerio Público que tanto expone en otro tipo de circunstancias. Aquí en realidad tenemos un Ministerio Público que es casi una tortuga coja, ¿no? Pero además no solamente coja, sino absolutamente ineficiente. Y claro, eso te lleva
a una suerte de cansancio, porque tenemos acciones legales que hemos iniciado hace 3 años y todavía no concluye. Y en el Ministerio Público, no hablo de una acción judicial, en el Ministerio Público. Eso me parece que termina de empoderar al que se siente que está actuando impunemente, porque sabe que no va a ocurrir nada, sí, o probablemente no ocurra nada, ¿no? Y haciendo, Carlos, un tema de comparación. Las comparaciones son sumamente odiosas, sin embargo, habría que plantear el ejemplo correspondiente. Llegan a Lima los manifestantes pobladores de provincias a reclamar, a protestar, que está en su derecho. Sin embargo, son detenidos, son llevados a la DIRCOTE, se les ha iniciado un proceso y hay personas, a una profesora que se le encontró 1.900 soles, se le denunció por asusar a la población y solventar esos gastos. Entonces, hacemos un tema de comparación para decir, oiga, pero estas personas que están agrediendo y están yendo, tampoco, o sea, no son consideradas y no son puestas en la misma bolsa. Sí. No, mira, yo sí creo que hay que hacer comparaciones, porque finalmente es el mismo Ministerio Público. No son fiscales de 2 países diferentes, es el mismo Ministerio Público. Yo le agregaría un dato que me parece que es relevante en comparación a la Resistencia. Es la profesora y el señor Cirilo Jara han sido imputados como integrantes de una organización criminal, y son 2. Y la ley te pide que por lo menos acredite si hay 3 integrantes. En el caso de la Resistencia, hay entre 20 y 35 personas que actúan de manera constante, sistemática, organizada, con recursos de no se sabe dónde, ¿no es cierto? Porque para estar hostigando a Gorriti, a la hermana Rosa María Palacios, hay que tener fondos, hay que tener organización, hay un anuncio público que hace el cabecilla Muñico, y ahí sí no pasó nada, ¿no es cierto? Es decir, ahí sí hay que hacer un reclamo al Ministerio Público de por qué en un caso, el caso de los manifestantes que piden la renuncia de Dina Boluarte, tienen una proactividad simplemente increíble, digna de la persecución de mejores delitos, y en este tipo de casos en realidad es simplemente una mesa de partes. Esa me parece que es la imagen que nos llevamos del Ministerio Público, y creo que aquí no solamente se trata de que son los reclamos del IDL y el IDL puede sustentar ese tipo de acciones de carácter legal, sino creo que tiene que ver con la necesidad de que las instituciones llamadas a proteger los derechos fundamentales y a perseguir el delito actúen de una manera imparcial y parecida, por lo menos, en cualquier circunstancia en la que haya la vulneración de derechos fundamentales. Sí, claro, o sea, circunstancias de desigualdad, porque están claros los ejemplos. Sí. Y entonces, o sea, ¿qué tendría que pasar para, uno, llevar a la calma al país, que es lo que más se quiere, pero teniendo los campos legales con equidad? Sí. O sea, ¿qué tendría que pasar en el país para que esto cambie y se pueda poner en sentido igualitario para todos? Mira, yo creo que ahí le corresponde al Ministerio Público. Ese me parece que es la institución llamada a poner orden legal en este tipo de circunstancias. Porque Gustavo Gorriti está lanzando desde hace un buen rato una evaluación con la que coincidimos, de que tenemos la impresión de que hay una escalada en los términos de agresión, de violencia verbal y también de violencia física, como ha habido en el caso del IDL, lanzando bolsas de basura al interior o pretendiendo agredir personas, digamos. Creo que lo que estamos viendo es una suerte de antesala de actos que podrían ser violentos contra la integridad, contra la vida de las personas. Y frente a eso, y el momento que ocurra, yo creo que va a ser demasiado tarde, porque habremos escalado en un ámbito y un escenario de violencia que en realidad lo único que está dando cuenta es que el sistema democrático se está degradando y que hay mensajes desde las autoridades públicas y principales del país de no ejercer ningún tipo de control y más bien de alentar este tipo de actuaciones, ¿no? ¿Qué restricciones tiene J. Maelo o Juan José Muñico, el líder de la Resistencia, después de la condena? Porque él sigue moviéndose por todo Lima. Además, Miraflores no era un distrito intangible a las protestas. No sé, yo. Bueno, ayer vi al alcalde y al jefe de la 7ª región tan activo en estas cosas, anunciando la intangibilidad del distrito, ¿no? Es decir, nadie puede protestar de manera indebida y menos atentar contra los derechos de las personas. Bueno, parece que eso sirve solamente para un sector, al que se va al Parque Kennedy. Para la Resistencia, simplemente la policía acompaña ese tipo de acciones. Como ¿no? Pedro por su casa. Hay un llamado de atención al jefe de la 7ª región, el general Sanabria, ¿no? ¿Cuáles son las restricciones? Mira, la más importante es no volver a cometer ningún hecho delictivo en agravio del IDL, en lo cual
Muñico simplemente, como se dice popularmente, se ha zurrado. Ha vuelto a cometer de manera, diría, sistemática, nuevas difamaciones contra el IDL y no ha pasado nada. Le hemos pedido al juez que lo condenó el año pasado que haga efectiva la condena, porque ese era el requerimiento, ¿no es cierto? Y no hemos tenido hasta la fecha ningún tipo de respuesta. Sospechamos que es capaz por las vacaciones, pero digamos, nos parece que hay asuntos de fondo que podrían tratar. Hay un video de Gio, que nos puede poner, donde están amenazando a Gustavo Gorriti. Vamos con ese video, Gio, por favor. En 10 segundos va a ser el video. Es un video donde amenazan al director de IDL Reporteros. Claro, y ahí también habría que contextualizar, porque, a ver, las manifestaciones que se han dado aquí en Lima, los otros medios de comunicación, los han considerado como comunistas y todo lo demás. Yeah. Entonces, ¿qué concepto se tiene de este grupo que repele contra IDL? Claro, sí, ¿no? Sí. ¿Vamos con el video? Ok, a ver, para poder comentar. La ONG ha perdido un juicio importante en contra de la Policía Nacional en días pasados y que así a partir de ahora, como está y viene perdiendo la izquierda, perderán hasta desaparecer. Apoyarlo, porque siempre este maldito estaba detrás del juez del trono. Por eso estamos aquí y vamos a seguir viviendo a la casa de este judío que toda la vida ha manejado los tiros del poder. ¿Quiénes son? Es una evidente amenaza contra la integridad, contra la vida de Gustavo Gorriti, frente a lo cual el Ministerio Público tendría que actuar inmediatamente. Ni siquiera se requeriría que nosotros presentemos una denuncia, digamos, frente a una amenaza de esta naturaleza, ante un personaje público, además con el agravante de que de manera reiterada, acabo de escuchar hace unos minutos a Gustavo decir, oye, por lo menos 20 veces se han ido al IDL, y no es mentira, ¿no es cierto? Y el objetivo central no solamente es el IDL, sino la persona de Gustavo Gorriti. Y frente a esos antecedentes, ahora escuchar decir a estas personas de que Gorriti está con los días contados, me parece que no deberíamos esperar una decisión, sino de una intervención efectiva, eficiente y eficaz de parte, creo ya, en este caso ya de la Policía Nacional y del propio Ministerio Público, ¿no? Digamos, lo único que falta es que atenten contra la integridad física de Gustavo Gorriti. Es el único paso que creo que no han dado. Lo que dice, como decía Nélida, también Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti en los últimos meses han estado denunciando que las protestas son constitucionales y que matar a las personas sin motivo está mal. Digamos, sí. Han estado diciendo cosas que no le gustaron a estos grupos. Así es. ¿No es cierto? Entonces, eso es como directamente a su trabajo como periodista, ¿no? Sí, de hecho, hay una vinculación absolutamente estrecha. El surgimiento de los actos de acoso de la resistencia tiene una relación con los descubrimientos del caso Lavajato por parte de IDL Reporteros. Eso quedó absolutamente claro. Era una suerte de grupo casi de sicarios que iban a atacar y a hostigar a los periodistas que habían hecho ese descubrimiento. Ahora se ha dado una cosa más o menos parecida con el reportaje de los casos de Ayacucho por parte de los reporteros y los comentarios y revelaciones, ¿no es cierto?, y opiniones que tiene Rosa María Palacios respecto de la actuación absolutamente ilícita de las fuerzas del orden, tanto la policía como el ejército, y lo que simplemente es esto, por lo tanto, este acto de acoso es además un acto de represión contra la opinión o la actuación de Gorriti y Palacios como periodistas, lo cual coloca en un escenario mucho más grave. Ya no solamente es la discrepancia, como ellos quieren hacer ver, ¿no es cierto?, y que supuestamente están ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, sino es el pretender eliminar la actuación de quien está actuando como periodista independiente y ayudando a conocer la verdad de los acontecimientos que hemos estado viviendo en las últimas semanas. Ahora, este grupo de personas, que también me atrevería a decir que es minúsculo, ¿también estarían siendo financiados? ¿Habría un financiamiento? ¿Quiénes los mueven estos señores? Mira, para moverte de manera tan constante, en los últimos 2 meses por lo menos nos han visitado 3 o 4 veces, pero a la vez hacían una visita, para llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, a IDL, a la Coordinadora de Derechos Humanos, a la Asociación Pro Derechos Humanos, digamos, y ahí tienes que invertir
el tiempo y el esfuerzo de por lo menos entre 30 y 40 personas en el lapso de ¿cuántas? De 6 a 8 horas, digamos. Alguien tiene que estar financiando eso, además de que ahora se ha revelado, ¿no? Como lo que sospechamos de que se mueve en un vehículo en el cual se puede transportar a este grupo de gente, digamos. Eso requiere un financiamiento, ¿no? Y además la actuación, como lo hemos denunciado al Ministerio Público, una actuación organizada. No es que se juntan en el parque 4 amigos y deciden hacer un acto vandálico, sino que ya el acto contra el inmueble de Gustavo Gorriti había sido anunciado hacía 2 semanas por Juan Muñico en su red social. Inclusive Twitter le suspendió por algunas horas la cuenta por estar revelando aspectos de la vida privada de una persona. Pero él reincidió en la publicación de esa información y el Estado, evidentemente, alentando, pero no solamente alentando, sino organizando este evento. No cabe ninguna duda de que es la persona que no solamente ha estado presente, sino él es la cabeza de esa organización, ¿no? Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, él ha sido candidato J. Maelo, candidato de Solidaridad Nacional. Así es. En la primera vez con el número 30. Con el número 30. Y Rosa María Bartra, cuando estaba en Fuerza Popular, también estaban vinculados. O sea, hay lazos de partidos políticos acompañando a estos grupos. Sí. Esto valida, digamos, y hace que ellos se sientan más empoderados que nunca para seguir adelante con sus actuaciones, digamos. Sin duda, ¿no? sin duda, digamos, el que llevó a Muñico a ser candidato al Congreso por solidaridad, como tú has recordado, claro, es el alcalde de Lima, es un personaje político importante, ¿no es cierto? Exacto. Y donde han hecho los actos de acoso el día de hoy, es alcalde del mismo grupo de López Aliaga, digamos. Por lo tanto, creo que hay una cadena. Hay una cadena de organización de una organización política que me parece la que está de alguna manera alentando este tipo de acciones delictivas, ¿no? Claro, y más aún viendo estos vínculos que existen, o sea, hay una cadena y hay un vínculo político, o sea, no hay duda en estos casos. Entonces, las personas que están identificadas, han sido denunciadas, tienen sanción de por medio pero no están ejecutadas. Entonces, ¿qué es lo que espera estas instancias legales a las cuales el Perú y el mismo gobierno dice: nosotros confiamos en la Fiscalía, confiamos en la Policía, confiamos en el Poder Judicial, pero nada de eso es tangible frente a este tipo de hechos? Sí. Cosa curiosa que en otros casos hay cargamontón y hay un retraso enorme. Entonces hay un desbalance total del sistema de justicia. Completo. En realidad me parece que lo que corresponde en estas circunstancias, obviamente no se trata acá de anunciar que nos vamos a enfrentar físicamente a la resistencia. En realidad me parece que ese no es el papel que tenemos que cumplir como organizaciones o como ciudadanos. Sí creo que es exigir que el marco de legalidad se cumpla y que las instituciones llamadas a perseguir los hechos delictivos cumplan eficientemente su labor. Me parece que va por ahí. Hay que persistir en eso hasta que lo hagan, porque de por medio no solamente está el hecho de que queremos perseguir judicialmente o legalmente a los integrantes de la resistencia, sino que una de las condiciones elementales, básicas de la democracia es que la ley se cumpla de manera igualitaria para todas las personas. Pero hoy día hemos visto que han hecho hasta amenazas de tener los días contados. No es poca cosa, ¿no? Estamos hablando de en momentos en que todo el mundo, por otros lados que salen a protestar, se les endilga fácilmente el titular de terrucos o qué sé yo. Así es. Pero aquí hemos visto vándalos, ¿no es cierto? O vándalos o asusadores, ¿no? Las palabras que se están usando, pero aquí en este momento tienen los días contados. Creo que no hay mucho que escrutar, es un mensaje muy claro. No hay mucho margen para saber cuál es el mensaje, ¿no es cierto? Vuelvo a mencionarlo, sobre todo si tenemos todos los antecedentes que se han producido contra el IDL y sobre todo contra Gustavo Gorriti. Me parece que no hay mucho margen para poder dudar de que pareciera que están anunciando algo violento, ¿no es cierto?, agresivo contra la integridad y la vida de Gustavo Gorriti. Claro, eso no tengo duda. Desde Nativa, nosotros estamos poniendo en manifiesto estos aspectos que tienen que tomar en cuenta, que el Estado tiene que estar alerta, que la policía tendría que estar alerta, porque obviamente amenazar, o sea, pone en riesgo la vida, la integridad del colega periodista. Entonces estas cosas tienen que quedar sumamente claras y que esperemos que las instancias correspondientes puedan responder
y sobre todo hacer el pronunciamiento, porque a cada hecho ellos desarrollan conferencia de prensa, desarrollan un comunicado, situación que hasta la fecha no se ha denotado con el señor Gustavo Gorriti. Exactamente. Muy bien. Y creo que en este aspecto, Paola, hay que incidir que las cosas se tienen que trabajar, que el aspecto legal tiene que ser equitativo para todos. Si vamos a jugar a unos, también hagamos la misma evaluación con quienes están delinquiendo contra personas que están ejerciendo la función periodística. Carlos Rivera estuvo con nosotros, muchísimas gracias y hasta la próxima, y esperemos que esto no llegue a mayores, que creo que es lo que nos está reuniendo hoy. Es muy preocupante lo que estás diciendo y ojalá que no vaya más. Muchas gracias. Gracias a ti.